Tenemos esa libertad, Señor, para adorarte, para bendecirte, de saber que en ti encontramos, Señor, siempre esas cadenas rotas para poder entrar delante de tu divina presencia. Y gracias por ser un Dios tan real, un Dios tan bueno y maravilloso. Te hemos adorado y en este momento, Señor, nos disponemos para escuchar tu palabra. Rogamos, Dios, que cada corazón sea abierto a ti, que cada interrupción simplemente, Señor, quede a un lado y nos concentremos en tu palabra por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué le damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Tome su lugar en esta hora. Como siempre es un gusto poder verle, recibirle aquí en la casa del Señor. Usted que ha hecho el esfuerzo de estar aquí. Y también a todos nuestros amados hermanos, miembros de nuestra congregación que también nos escuchan en línea, pues hasta ahí nuestro saludo afectuoso. También saludamos a toda la gente linda que se conecta a través de las plataformas en esta hora, como es YouTube, como es Facebook Live en este momento, donde quiera que nos esté viendo, escuchando a través de la radio, pues les saludamos. Así que permanezca con nosotros porque este es el día en el cual el Señor tiene una palabra para su vida. Amén, gloria a Dios. Bueno, después de saludarle, vamos así a estar entrando a la palabra. Hemos estado llevando a cabo esta serie de sermones sumamente interesante, titulado La muerte, una perspectiva bíblica. Amén, la muerte, una perspectiva bíblica. Y vamos a ver el tema número 5 en esta hora, así que abra sus apuntes por ahí, ponga la debida atención, el debido cuidado, para que pueda usted recibir la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, muy bien, el título: La muerte ha sido vencida por Jesucristo. ¿Cuál es el título del tema que vamos a hablar en esta hora? La muerte ha sido vencida por Jesucristo. Vaya conmigo a Hebreos al capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Muy bien, querida iglesia, en el tema anterior estábamos hablando lo que la Escritura nos dice que es para el creyente la muerte, ¿no? Y sacábamos algunas conclusiones sumamente importantes. Por ejemplo, veíamos en el tema anterior que la muerte para el creyente es ganancia. ¿Lo recuerda usted? Amén. El apóstol San Pablo dijo este hecho que encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 21, donde nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces aquí yo creo que nos hace ver la perspectiva correcta que debemos de tener cada uno de nosotros con relación a la eternidad. La muerte para muchas personas es un gran temor, un gran horror, pero cuando hemos creído en Jesucristo, cuando le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, nuestra visión de la eternidad debe de ser totalmente diferente, que en el Señor no hay pérdida. Entonces veamos que la Biblia enseña de una manera única que la muerte para el creyente es una bendición, amén, una fuente de bendición para todo aquel que tiene a Cristo Jesús. Esto lo vemos en el Salmo 116, versículo 15, donde nos dice: preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles. ¿Qué dice Dios con relación cuando un creyente pasa la eternidad delante de Él? No es un pavor, no es un terror, sino al contrario, preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles. Ahora, como creyentes que amamos, que servimos al Señor, debemos de tener una actitud correcta hacia la muerte. Y de eso nos quiere enseñar el Señor a través de toda esta serie de sermones, que podamos nosotros aprovechar, apreciar y sacar lo mejor para nosotros. Ahora, un hecho que debemos de entender es desde que el hombre pecó,
él automáticamente cedió el control, ¿no? A la muerte, al diablo, al enemigo. Desde que el hombre pecó, entró el imperio de la muerte a reinar, a gobernar, a tener un control sobre el género humano. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra: y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces veamos, aquí hay un principio de vida que el Señor estaba estableciendo. ¿Cuál era? No comer del fruto de ese árbol, que cuando lo harían simplemente la muerte entraría. Ahora, a conciencia de ello, desafía el hombre y la mujer la voluntad de Dios, toma del fruto prohibido y entra la muerte. En primer lugar, muerte espiritual. ¿Qué fue lo que entró al hombre en primera instancia? Muerte espiritual. Y luego entró la muerte física. Adán y Eva fueron creados para no morir, fueron creados para vivir eternamente. Ahora, cuando ellos pecan, el Señor los saca del huerto y usa unas expresiones. Dice: y no sea que el hombre coma del árbol y viva para siempre. ¿Qué significa? Que ahora que ya estaban condicionados, que ahora estaban limitados, el Señor no permitió que comiesen de ese árbol una vez más para vivir eternamente. ¿Por qué? Porque a nadie nos gustaría vivir eternamente en este cuerpo con limitaciones. ¿Estamos de acuerdo? Aquí solamente vamos de paso, por eso hay dolor, por eso hay enfermedades, por eso hay decadencias. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para vivir eternamente en este mundo. Ahora el Señor nos preparó una eternidad, pero obviamente con Él en gloria. Entonces, la muerte desde ese tiempo, amada iglesia, es el arma más poderosa y aterradora que el diablo ha usado contra el ser humano. Sabe, muchos ven la muerte simplemente como un monstruo horrible que busca separarnos de aquellos a quienes nosotros amamos. En realidad, para todo aquel, escúcheme, que está en el Señor, la muerte, escúcheme bien, la muerte no es sino la puerta a la entrada a la vida. Ese es el tema que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? El tema anterior. La muerte es simplemente la puerta que nos lleva a la vida, un trampolín hacia la gloria. ¿Qué es la muerte? Un trampolín a la gloria. Ahora, para el incrédulo, para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, la muerte es horrible. ¿Me escuchó? Si usted no está bajo la sangre de Jesús, si usted no está bajo la gracia del Señor, debe preocuparse y no dejar este lugar o no apartarse de esta transmisión antes que haga una decisión por Cristo Jesús, porque está en peligro su eternidad. Este personaje, Sir Thomas Scout, cuando él estaba para morir, dijo: hasta este momento, fíjese lo que él dijo, pensé que no había ni un Dios ni un infierno. ¿Cuánta gente pasa su vida diciendo: no existe ni Dios ni el diablo, no existe el cielo y no existe el infierno? Pero cuando se vio ante la antesala de la muerte, él dijo: yo pensé que no había ni un Dios ni un infierno. Ahora sé y siento que hay ambos. O sea, estaba siendo encarado con la realidad de la muerte y sabía que había algo de aquel lado de la cortina. Ahora, lamentablemente, no había hecho una decisión por Cristo Jesús y dijo: y estoy condenado a la perdición para el justo juicio del Todopoderoso. Nunca quiso aceptar a Jesús, siempre lo rechazó, pensó que no había un Dios. Cuando llegó a su último momento supo que sí había, pero no hizo la decisión de aceptarle como su salvador personal. Y este personaje, M.F. Rich, un ateo, él gritó y decía: preferiría acostarme en una estufa, fíjese, en un fuego, y asarme durante 1,000,000 de años, que ir a la eternidad con los horrores eternos que se cierne sobre mi alma. He dado mi inmortalidad por el oro
y su peso me hunde en un infierno sin esperanza, desesperanzado e indefenso. Otro incrédulo, otro ateo que simplemente se dio cuenta que había un infierno, se dio cuenta que tenía que ser encarado con la muerte, mas sin embargo no quiso decidir por Cristo Jesús. Qué triste situación, ¿no? Que aún a sabiendas a dónde se va a conducir, no tenga ese deseo de abrir la puerta de su corazón. Entonces, a causa del pecado, iglesia, la muerte reinó sobre el género humano. ¿Qué dije? A causa del pecado, ¿qué pasó? La muerte reinó sobre el género humano, sin ninguna opción, sin ninguna salida, desde que el hombre pecó hasta Jesucristo. Y ahorita vamos a ver lo que Jesucristo hizo, la gran diferencia que Él hizo. Ahora, la muerte es un enemigo, como lo describe la Escritura. Es el último enemigo que va a ser conquistado por Dios. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25 y 26. Dice la palabra: porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y mire lo que dice el versículo 26: el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuál va a ser el último enemigo que va a ser abolido, que va a ser destruido, que va a ser quitado del escenario? La muerte. Entonces no en vano debemos de entender que cuando se habla de muerte estamos hablando de una de las cosas más delicadas que el hombre tiene que encarar. No es una broma, no es un juego. Debemos de tomarlo como es. Ahora, ¿por qué la muerte para el creyente es ganancia? Si vemos que la muerte estuvo reinando, estuvo gobernando y es un error para el ser humano, ¿por qué la muerte para el creyente es ganancia? ¿Existe una respuesta a la muerte el día de hoy? ¿Hay una esperanza más allá de la tumba? Es una pregunta que resuena en el corazón del ser humano. ¿Hay alguno que haya vencido a la muerte en algún momento? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? ¿Será que ha habido alguien que ha vencido la muerte? Sí, ¿quién es ese personaje? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no le dan un aplauso al Rey de Reyes? Aleluya. Y esta es la realidad. Esto es lo que destrona a Satanás del dominio, del control que él tenía por siglos a causa del pecado. La muerte ha sido vencida por Jesucristo. ¿Qué pasó con la muerte? Esta ha sido vencida por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que Jesucristo venció a la muerte? Bueno, evidentemente la afirmación de que Cristo ha vencido a la muerte hace referencia a su resurrección de entre los muertos. Creo que todos como creyentes hemos leído, hemos analizado la Escritura, la doctrina de la resurrección. La resurrección de Jesucristo, amada iglesia, es lo que le da el sentido de identidad a tu fe y a mi fe. No somos un grupo más, no somos una sociedad, no somos cualquier grupo de personas, somos el pueblo de Dios que seguimos a un Cristo que murió, pero que la muerte no lo pudo retener, sino que la venció y se levantó poderoso y vive el día de hoy y es nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Entonces no servimos a cualquiera. ¿Por qué sentirnos orgullosos, gozosos, alegres, bendecidos? Porque estamos siguiendo a un campeón, no estamos siguiendo a un vencido. Amén. Ahora, debemos de entender que el Señor Jesús, su poder es un poder ilimitado que ni la muerte misma pudo detenerlo. Dije anteriormente a ello, todo el que moría, simple y sencillamente lo retenía la muerte, ¿sí? En ese lugar, en ese Seol, en ese lugar donde van los muertos. El que se moría lo retenía y ahí se quedaba. Pero cuando llegó a Jesucristo, a este no lo pudo detener en la tumba. ¿Cuántos dicen amén a ello? La muerte no pudo con Jesús. ¿Me escuchó? La muerte no pudo con Jesús. Nos dice Hechos capítulo 2 versículo 24. Al cual Dios, o sea, hablando de la resurrección de Jesús, Dios lo levantó, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible. Fíjese cómo dice la palabra.
Era imposible que fuese retenido por ella. O sea, no había forma. De ninguna forma podían retener la muerte a Jesús en la tumba. Lo había hecho con todo el ser humano, pero con Jesús simplemente no pudo, para nada. Ahora, cuando Jesús murió, escúcheme, en la cruz, y Él resucitó, ¿qué es lo que hace? Destruyó el que tenía el poder de la muerte. ¿Me escuchó? Cuando Jesús murió y resucitó, simplemente destruyó, destronó, le quitó el imperio de la muerte. ¿Recuerda cuándo es que la muerte tomó esa autoridad? ¿Lo recuerda? Cuando Adán y Eva voluntariamente le ceden ese derecho a causa de la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Lo recuerda? Y desde ese momento Satanás o la muerte tomó el control, ¿sí? Y dijo, ahora yo controlo el destino del hombre. Ahora yo digo cuándo se muere y yo digo a dónde va. Hubo temor, hubo incertidumbre por todos estos cientos de años. Pero cuando aparece Jesús, muere en la cruz y resucita, obviamente le quita el poder, le quita la autoridad a el enemigo. Mire lo que dice Hebreos, que fue el versículo de apertura, capítulo 2, versículo 14 y 15. Este es uno de los versículos más impresionantes de la Escritura, iglesia. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, Jesucristo, obviamente. Dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. ¡Wow! ¿Está aquí en esta hora? Usted tiene que conocer esta verdad bíblica. Si usted la ignora, el enemigo lo engaña y va a vivir atemorizado, atemorizada toda su vida, teniendo un horror, morirse. ¿Cuántos creyentes que son creyentes en Cristo Jesús tienen un pavor a la muerte? Aun cuando se está hablando del tema, dice, por favor, ¿no pueden cambiar el tema? Hablemos de otras cosas. Y no estoy bromeando. No estoy bromeando. Hay gente que se pone nerviosa, hay gente que dice, esto no me gusta, no hablemos de esto. Y no estoy hablando de gente secular, estoy hablando de creyentes. Por eso, si usted ignora estas verdades, el diablo le va a jugar la cabeza y va a ser una persona atemorizada con relación a la muerte. Entonces dice, Él también participó de lo mismo para destruir. ¿Cuál es la palabra que usa aquí? Destruir. O sea, cuando algo se destruye, simplemente queda inactivo totalmente, ineficaz, no hay ninguna fuerza. Entonces dice, para destruir por medio de la muerte. O sea que Cristo tuvo que morir, tuvo que pagar con su propia vida para poder soltar ese dominio que tenía Satanás, quitárselo y traer libertad. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora aquí lo describe. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Nos dice el versículo o la continuación del versículo. Esto es al diablo. ¿Me escuchó? ¿Quién controla la muerte? ¿Quién está detrás de todo esto? El diablo. Dice, y librar a todos, o sea, usted, yo y todos los que murieron, a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, con un temor impresionante, con un horror increíble de quizás un día llegar la muerte y no saber qué hacer. Entonces, el diablo tenía en su mano hasta cierto tiempo, hasta que vino el Rey de Reyes y Señor de Señores y le quitó esa autoridad. Él tuvo en su mano el imperio de la muerte, pero fue vencido en la cruz, en la resurrección, ya que la muerte no pudo retener a Cristo Jesús. Una vez más, le alabamos a Dios por ello. Ahora, en esa cruz, fíjese, el enemigo le salió mal el tiro. Escúcheme, el diablo pensó, levantó a todos los religiosos, levantó a toda la gente difícil en ese tiempo para que aprendieran a Jesús y lo llevaran a la muerte. Pero el enemigo es ignorante. No se daba cuenta que al matar a Jesús en la cruz sería su propia muerte del enemigo. ¿Me escuchó?
Entonces dijo, yo lo voy a acabar, pero no sabía, jamás pensó que Jesús tendría el poder de levantarse de entre los muertos. Entonces Jesucristo al morir, cuando Él estaba colgado en esa cruz, escúcheme bien, esto es algo muy, muy profundo de la palabra. Él cuando estaba ahí colgado, sí, estaba siendo vergüenza, estaba siendo vituperado, estaba siendo calumniado por la gente, pero en el ambiente espiritual estaba haciendo otra cosa. Escúcheme, ahí estaba exhibiéndose un ser que era inocente y que estaba pagando por el pecado del género humano, pero también estaba exhibiendo públicamente otra cosa. Y vea, esto es lo que nos dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos habla cómo exhibe públicamente a los principados y potestades, despojándolos de ese poder al triunfar sobre ellos en la cruz. Nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, toda la fuerza del enemigo, despojando. ¿Qué significa? Cuando alguien trae una prenda, un abrigo, se es despojado, le es quitado, queda absolutamente sin esa cobertura. Bueno, ese dominio, esa autoridad que el diablo, la muerte tenía y que traía pavor al ser humano cuando pensaba de la muerte, sabía que ahí se acabarían sus días. Ahora el Señor en la cruz, ahí colgado, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? ¿Murió como un vencido? Pregunto. No, murió como un valiente y resucitó como un campeón. Y a ese servimos. Ese es nuestro Señor y Rey. Entonces, este es uno de los más grandes versículos del Nuevo Testamento, estos que acabamos de dar lectura. Ahora, como resultado de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿qué hizo Dios? Dios despojó a Satanás de todas sus autoridades. Escúcheme bien. Todo el control, el dominio que tenía Satanás sobre el género humano, en ese mismo instante fue despojado de toda esa autoridad que había usurpado y lo dejó indefenso, sin armas con qué luchar. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿por qué vivimos muchas veces en temor? ¿Por qué vivir angustiados? ¿Por qué vivir en derrota? ¿Por qué vivir decepcionados? ¿Por qué vivir sin una esperanza en el futuro, siendo de que tenemos un enemigo, pero ese enemigo ya ha sido vencido? Escúcheme. Sí, dice que el diablo anda como, ¿quién dice? Como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice que es un león rugiente. No, anda como uno de ellos. O sea, tratando de meter temor como si fuera un león. Y sí, podría ser un cachorrito, podría ser un león, pero no tiene dientes. ¿Escuchó? Aleluya, sí. ¿Qué significa? Que no tiene poder sobre tu vida. Ahora, pero es que el diablo, esto y lo otro. Bueno, si tú le permites, sí hace estragos en tu vida. Pero si, como dice la palabra, sujetaos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo va a huir de ustedes. Esta es una verdad y es una garantía para el creyente hoy y siempre. ¿Escuchó? Pero cuando no nos sujetamos a Dios y hacemos lo que queremos, entonces el diablo es que toma ventaja. Entonces veamos, ese imperio simplemente cayó. Jesucristo quitó la muerte y trajo la vida. ¿Qué hizo Jesucristo? Quitó la muerte y trajo la vida y también la inmortalidad. Amén. Una vez más, el deseo de Dios cuando fue creado Adán y Eva fue que vivieran por la eternidad. Lamentablemente el pecado no permitió que el hombre y la mujer vivieran por la eternidad. Pero ahora en Cristo Jesús, obviamente tenemos una eternidad asegurada. Pero como decíamos en el tema anterior, decir, bueno, pastor, aquí estoy, pues estoy listo para la eternidad. Bueno, un detalle que vimos en el tema pasado, ¿alguien recuerda? Para poder disfrutar de la eternidad, ¿qué tenemos que hacer como seres humanos mientras estamos aquí en esta tierra para poder entrar de aquel lado de la cortina? Tenemos que morir. Amén. Está establecido que el hombre muera. Amén.
Está establecido. Entonces el Señor quitó la muerte y trajo la vida y la inmortalidad. Entonces, si usted, aunque usted no lo crea, como lo decía el miércoles pasado en el tema del discipulado, nosotros somos inmortales. ¿Entiende ese concepto usted? Decir, oiga, pastor, ¿cómo? Pues yo me voy a morir un día. Sí, pero un día que usted muera, inmediatamente, al minuto de que usted muere, usted va a estar presente con Cristo Jesús, más vivo que nunca. Es lo que hemos estado aprendiendo de la palabra. Y de ahí usted va a vivir por la eternidad, va a ser inmortal. Ahí el diablo no va a poder tocarle ni el cáncer, ni la leucemia, ni el coronavirus. Nada va a poder tocarle. Vamos a estar libres de ello. Vamos a ser inmortales. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esto debe motivarnos. No somos como los héroes, ¿verdad? Que sacan en las películas, que sí se ven los superhéroes y son inmortales y son todos poderosos. Todos ellos se mueren. Es pura ficción, pero sabe, esto es una realidad. Y créalo, porque pronto vamos a experimentar esa verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Mire lo que dice, el cual quitó la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Quitó la muerte. Ahora, una vez más, usted puede decir, pastor, pero todavía tenemos que morirnos. Hermano, dice la palabra que no temamos nosotros al que mata el cuerpo, pero tengamos temor a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Perdón. ¿Qué significa esto? Tengamos cuidado con aquel que sí tiene el poder de dejarnos que la eternidad nos moramos sin Cristo si le damos la espalda. Amén. Entonces dice, hay una eternidad, una vida. Él quitó la muerte. Si esa muerte que iba a cesar nuestra eternidad por siempre, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Ahí está. ¿Qué hizo Jesús? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Ahí está el término, la inmortalidad, que no vamos a morir eternamente. Amén. Esto debe de alegrarnos. Ahora, en vista de todo ello, seguimos con esos conceptos bíblicos muy importantes. ¿Por qué yo no debo de temer a la muerte? ¿Por qué debo de ver la muerte como ganancia? Porque ahora el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades, o sea, del infierno. ¿Me escuchó? Anteriormente, ¿quién tenía las llaves? ¿Quién las robó? Satanás. Pero cuando Cristo lo venció en la cruz y se levantó de entre los muertos, le arrebató esas llaves y dijo, ahora yo tengo las llaves. ¿Está conmigo? Espero, vamos, apláudale. Wow. Y vale más que no se pierda esta enseñanza. Si usted se la pierde, va a estar temiendo y temblando cuando le hablen de la muerte. Amén. Pero si usted aprende bien esta enseñanza, esto le va a dar la fe necesaria para sobreponerse a cualquier lucha, desafío que el diablo le lance en su vida. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis 1, 18. Dice, hablando de Jesús, él mismo hablando, dice, y el que vivo. ¿Cómo está ahorita el Señor? Está vivo. Dice, y estuve muerto, o sea, estuvo en la tumba. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Wow. Amén. Él es eterno. Amén. Y luego añade, no solamente es el que vive por los siglos de los siglos, sino tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow. O sea, él tiene las llaves de la muerte. O sea, él sabe quién va a morir. Y él sabe quién va a ir al infierno. No lo va a lanzar, sino el que voluntariamente rechaza su gracia se va a ir. Amén. Y no solamente eso, sino también tiene las llaves de la vida. Y esto es lo importante, porque vivir no es solamente vivir en esta vida. Tenemos que vivir para Dios. Tenemos que tener vida eterna. ¿Cuánta gente vive en este mundo en una muerte eterna? ¿Sí? Dice, pero se mueven y todo, sí, pero no tienen comunión con Dios. Si se mueren en este instante, van al infierno, van al castigo eterno. No porque el Señor los envíe, sino porque voluntariamente ellos deciden. Cuando rechazas a Jesús, Jesús dice, ahí hay un infierno preparado. Ahí va todo mundo, pero yo estoy aquí como salvavidas.
¿Alguien quiere mi gloria? Aquí estoy. ¿Alguien quiere irse al infierno? Adelante. Así es Dios. El mundo cruel piensan que Dios es alguien que está agarrando a las personas y las está empujando al infierno. No es así. Hay un infierno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Me escuchó? ¿Para quién es el infierno? Satanás y sus ángeles. En un lado está el Señor, ¿verdad? Decir, decides, infierno, yo estoy aquí. Pero es voluntario. Si nadie quiere ser, es como aquel que está nadando o está naufragando en el mar, en algún lugar, y pide auxilio. Ahora, cuando le mandan aquella cámara, aquella soga o lo que sea, bueno, eso ahí está ya disponible. Él o ella sabe si lo toma o lo deja. Así es el Señor. Amén. Ahora, el 15 de enero del 2009, iglesia, el vuelo 1549 de la US Airways chocó contra una bandada de gansos, ¿no?, que iban volando. Ambos motores fallaron. El avión sobrevolaba Nueva York. Se avecinaba un posible desastre. No solo los 155 ocupantes a bordo estaban en peligro, sino que miles más podrían haber muerto si el avión hubiera chocado contra uno de los rascacielos de Nueva York. El capitán Charles B. Sully guió el avión de esta línea paralizado con inmensa habilidad y coraje. Realizó un aterrizaje de emergencia exitoso en el río Hudson. No murió ni un solo pasajero, ni hubo graves heridos. El alcalde de la ciudad de Nueva York entregó al piloto como un héroe que había salvado tanta gente, las llaves de la ciudad. Este piloto, por ese acto heroico, recibió de parte de la ciudad las llaves. ¿Qué significaba las llaves? Un huésped distinguido. La llave representaba autoridad. Era un privilegio, simbolizaba el acceso a alguien. Ahora, yo creo que todos, ¿cuántos de ustedes aquí traen llaves ahorita mismo en su bolsa, en su pantalón? Todos. Amén. ¿Para qué son las llaves? Para abrir. Ahora, ¿las llaves abren algo extraño? No, las llaves abren algo cómodo. Cuando vamos a nuestra casa, es nuestro hogar, tenemos acceso a lo bueno. Tendrá usted una caja fuerte donde tiene su dinero, qué sé yo. Cuando usted mete esa llave, es algo benéfico. Siempre las llaves nos llevan a la comodidad de nuestra vida. Nos habla de algo benéfico. Ahora, en la Biblia vemos que Jesús, al poseer la llave, simplemente Él posee la llave, la autoridad. Él tiene el control de la vida y de la muerte. Él tiene el control de la eternidad. Antes la tenía el enemigo, pero Jesús, cuando muere, dice, ¿sabes qué? Ahora esta llave me pertenece. Ahora a Él tenemos que ir para solucionar el gran problema del pecado en la vida del ser humano. Él es el único que tiene la llave para abrir la puerta para que podamos entrar a la vida y no morir eternamente. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra esperanza. La muerte, escúcheme, no puede ganar al final. La muerte ha sido derrotada. Y se acerca el día, escúcheme bien, se acerca el día en que la muerte misma será arrojada al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Va a haber un momento en que esta muerte ya no tendrá ninguna autoridad en absoluto y va a ser echado al lago de fuego. Sí, va a ser echada al lago de fuego. Ya no habrá muerte. Por eso cuando estemos con Cristo Jesús ya no sabremos lo que es morir. Ahora, esto nos hace entender, escúcheme bien, ya casi cerramos, aguánteme un poquito. La muerte y el pecado ya no tienen dominio sobre el creyente. ¿Me escuchó? La muerte y el pecado
ya no tiene dominio sobre el creyente. Como creyentes, ¿cómo nos declara el Señor? ¿Cómo nos declara la palabra? Usted podrá considerarse una persona quizás no muy valiente, quizás una persona que no es capaz, quizás alguien que le corre a todos los problemas, pero sabe, si estamos en Cristo Jesús, si le hemos hecho el Señor de nuestra vida y le hemos permitido que su Espíritu Santo controle nuestra vida, debemos de saber que la palabra nos dice que somos en Cristo no vencedores. Escúcheme, sino somos más que vencedores. ¿Me está escuchando? Esto tiene sentido, esto debe de movernos el petate, y que si estamos en un momento dado, quizás angustiados, quizás desesperados, quizás en una crisis, quizás en una problemática impresionante, esta palabra le da a usted y a mí confianza. No es lo que usted dice, no es lo que yo digo, es lo que Él dice. Y no dice una vez más que somos vencedores. ¿Cuántos nos sentimos a gusto con ser vencedores? Amén. Pero que Él diga, ¿sabes qué? No eres vencedor, eres más que vencedor. ¿Qué vamos a decir, hermano? Wow, si tú lo dices, Señor, pues así es. Yo lo acepto, yo no tengo ningún problema con ello. Amén. Dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por quiénes somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Entonces la muerte, escúcheme, decir, tengo mucho miedo que la muerte vaya a llegar a mi vida y esta me aparte del amor de Dios. No tengas temor si estás en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 38 y 39 de este mismo capítulo. Por lo cual estoy seguro, escúcheme, necesitamos aprender el lenguaje bíblico. A veces somos tan negativos, a veces vemos, hermanos, como dice por ahí, diablos con tranchete en todas las esquinas. ¿Me está conmigo? Pero vamos a ver lo que Dios dice, no lo que usted piensa, no lo que usted se imagina, lo que Dios dice en su palabra. Mire lo que dice la palabra, por lo cual estoy seguro. ¿Qué significa estar seguro, hermanos? No hay duda. Amén. No hay ninguna duda. Esto así es, y no le importa, aunque el diablo se jale los cabellos, ¿verdad? No importa. Estoy seguro que ni la muerte. Fíjese el primer detalle que anuncia. La muerte, de lo que estamos hablando. La muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Jesús? Wow, estoy seguro. Entonces, ¿por qué la gente se retira de Jesús? Porque voluntariamente rechazan su amor y su gracia. ¿Cuánta gente ingrata que ha recibido favores de Dios, que ha recibido el cuidado de Dios, pero han sido ingratos y le han dado la espalda? En la palabra lo único que vemos es beneficio para nuestras vidas. En estos días debemos de leer más la palabra para ver qué es lo que Dios nos dice. Así que sea que vivamos o muramos, hermanos, somos propiedad de Dios. ¿Me escuchó? Si estamos vivos, ¿de quién somos? De Cristo. Y si morimos y la muerte nos sorprende, ¿voy a llorar? No, Señor, sigo siendo propiedad de Dios. Romanos 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. O sea, no morimos para nosotros. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. ¿Cuál es su vivir? ¿Cuál es su deseo el día de hoy? ¿Para qué vive? Para Cristo. Ese debe de ser la razón número uno por la cual nosotros existimos. Si hay algo más importante que eso, está mal. La palabra nos dice que amaremos al Señor en primer lugar sobre todas las cosas. Amén. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, cuando el evangelio se entiende correctamente, inunda, escúcheme, la vida del hombre, de la mujer, y lo llena de un deleite maravilloso y le da valentía para enfrentar aún la misma muerte. Cuando entendemos bien el evangelio, cuando no vienen las aves y roban la palabra que está puesta en tu corazón, sino permanece para siempre y es un fundamento que guía tu vida,
Tú no vas a tenerle miedo a nadie. Oiga, ¿a qué le va a tener miedo a alguien que no le tiene miedo a la muerte? Dígame, ¿qué le va a tener miedo a las cucarachas, a un ratón, a una araña? ¿Subirse en un avión? Pues yo no le tengo miedo al diablo. Alguien puede decir, pero subirme al avión no me subo. Bueno, ahí hay un problema. Pero yo creo que el horror más terrible debe ser la muerte. Pero con estas garantías que Dios nos da, una vez más el Evangelio nos empodera, nos da un deleite y una valentía para enfrentar a la muerte. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 53 al 55, porque es necesario que esto corruptible, o sea, ¿qué quiere decir esto? Mire, como le decía ahorita, hermano, Pablo está diciendo, es necesario que nos muramos, entendámoslo, pero yo no me quiero morir. Bueno, un día tenemos que morir. Si queremos gloria, si queremos habitar con Cristo Jesús, vamos a tener que dejar este cuerpo mortal. No nos encariñemos tanto con él. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, carne y hueso, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, como decía la palabra hace rato. Y cuando esto corruptible, o sea, la materia, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cómo describe el apóstol San Pablo la muerte? La describe como algo que trae un aguijón, un escorpión, algo que pincha realmente, pega y lastima y mata. La muerte, esa era su función anterior a que Cristo apareciera. Una vez que la muerte le pegaba, el hombre, la mujer se acababa. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el apóstol, ¿dónde está tu aguijón? Es como se dice, por ejemplo, ¿a quién de ustedes le ha picado alguna abeja en algún momento en su vida? ¿Alguien le ha picado alguna abeja? Yo creo que todos, ¿no? Cuando éramos niños o a lo mejor ya grandes. Aquel día Melqui andaba jugando con el niño, ¿verdad? Mi nieto, ahí en su casa, y no se dieron cuenta que abajo del lugar donde estaban jugando había un pequeño nido de abejas, y se movió y se aceleró el avispero, como se dice, y pues le picó al niño, ¿verdad? Una de ellas. Entonces es terrible, es terrible. Pero ¿sabe? La muerte se asemeja a una avispa. ¿Sabía usted que la avispa, fíjese, cuando pica simplemente pierde esa lanceta que trae ahí, la pierde? ¿Me escuchó? Y ya no vuelve a picar jamás esa avispa. ¿Me escuchó? Una vez que picó, pierde su efectividad. Bueno, así es la muerte, o así era. Ahora, pero ¿qué sucede si usted le pica 1, 2, 3 abejas, pero usted las vuelve a oír ahí a un lado suyo, aunque sean las mismas? ¿Qué va a hacer usted? Ya no me haces nada. Le da un miedo terrible, porque piensa que le va a volver a picar, pero solamente una vez puede picar la abeja. ¿Me escuchó? Entonces el apóstol San Pablo dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde está ese punzón que llegaba y mataba? Y se ríe, como que se ríe. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estamos. Entonces, de la misma manera, la muerte así es. La muerte picaba al hombre en algún momento. La muerte, antes de que Cristo viniera, y lo acababa. Pero ¿sabe qué? Desde que llegó Cristo Jesús, ¿qué le hizo a ese aguijón? A ese punzón. ¿Qué le hizo el Señor? Lo cortó. Entonces, si vemos la muerte, decir, ahí anda la calavera, ahí anda con su vaina esa que trae, ¿verdad? Siento que por ahí anda en las esquinas dando vuelta. Pero ¿sabe qué? A usted no le puede hacer nada. Decir, ¿cómo no? Me voy a morir. ¿Qué es morir para el creyente? Es pasarlo del otro lado de la cortina, donde empieza la inmortalidad. ¿Me entiende? Espero que sí. En una ocasión, hermanos, una mujer musulmana le dice a un misionero, ¿qué hiciste con nuestra hija? Pues ahí había muerto a los 16 años. Dice, no hicimos nada, responde el misionero. Oh, sí lo hiciste, dice. ¿Por qué? Porque ella murió sonriendo. Cuando ella murió sonriendo. Dice, y nuestra gente no muere así. Los musulmanes no morimos sonriendo.
La niña había encontrado a Cristo, había recibido al Señor como su Salvador y el miedo a la muerte se había ido. Así que cuando la muerte la sorprendió, lo único que había era siempre alegría. Así que, amada iglesia, póngase de pie en esta hora. Cuando usted escucha de muertes, cuando usted siente que la muerte se está acercando, no tenga temor. Recuerde de qué lado lo espera Jesús. En una ocasión se le preguntó a una niña pequeña cerca de un cementerio: cuando tú cruzas por este cementerio, ¿tienes miedo? A lo que la niña contestó: no. ¿Por qué? Dice: porque de aquel lado del cementerio está mi casa. Allá vivo yo, ahí está mi hogar, ahí están mis padres. Literalmente. O sea que pasar por el cementerio era algo que tenía que hacer continuamente para llegar a la comodidad de su hogar. ¿Qué ejemplo nos deja esta niña a nosotros, hermanos? ¿Te da miedo la muerte? ¿Qué le vamos a decir como la niña dijo? No. ¿Por qué? De aquel lado está mi hogar. Amén. Ahí está mi hogar. Así que esto nos anime, esto nos dé la esperanza. Recuerde que el Señor se ha comprometido a guiarnos no solamente en esta vida, sino en la venidera. Un último versículo, con esto cerramos. El Salmo 48:14 dice: este es nuestro Dios ahora y para siempre, el Señor Todopoderoso. Dice: el Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. Wow. ¿Qué dice que hará ese Dios bueno? Nos guiará no solamente en esta vida, nos guiará más allá de la muerte. ¿Qué podemos temer? ¿Qué nos puede decepcionar? Nada. Cierre sus ojos. Esta palabra, iglesia, se quede bien remarcada en tu corazón, en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia subconsciente. Hoy, cuando vemos esta pandemia que está matando miles de personas alrededor del mundo, quizás estás favorecido, favorecida, pero déjame decirte, Cristo venció la muerte. No tienes que temer. El aguijón de la muerte ha sido cortado. Sí, como la abeja cuando pica, va a andar dando vuelta a tu alrededor y va a tratar de provocarte miedo, pero esa abeja ya no puede hacer absolutamente nada. Satanás de la misma manera. Decir: pero me voy a morir. Sí, si la muerte te toma, recuerda que te hace el gran favor de llevarte al otro lado de la cortina, donde te espera el Señor Jesús, donde te espera la inmortalidad. Si hay alguien en esta hora, aquí en este lugar, que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, este es el momento de hacerlo. No salga de este lugar sin haber aceptado a Jesús. Y de la misma manera, si usted nos ve a través de las redes o nos escucha a través de la radio, por favor, que este día no pase, esta transmisión, hasta que usted haga su decisión por Cristo. Que si tiene que morir hoy o mañana, usted sabe que le espera Cristo con su eternidad. Así que si es usted, o usted que tal vez se ha alejado de Jesús, aun siendo un cristiano, le has dado la espalda, es tiempo de reconciliarte con Dios. Dile: Padre Celestial, en esta hora yo abro la puerta de mi corazón. Te invito a que tú vengas a mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis errores. Haz de mí una persona totalmente nueva, y que de hoy en adelante pueda servirte solamente a ti, por Cristo Jesús. Amén y amén.